Todinho, Marco. Vai ter. Agora você fica achei o material da prova da primeira passagem aqui, né? Fiz os resumos, isso aí. Achei. Biologia, ciclo menstrual, ciclo ovário. Buenas noches. ¿Cuándo tenemos el examen? ¿Alguien sabe? 10/9. La próxima semana ya. 9. Fecha exacta. ¿Qué día? 9 de mayo. Calendario. Sí. ¿Cómo se llama? Un desarrollo de una señora. 14 de maio. 14. Sí. Bien, continuamos hablando de la patología biliar. Ya hemos tocado en las anteriores clases un poquito de la parte obstructiva de los conductos biliares y hemos mencionado también esta patología. Entonces, solamente nos queda definir ciertos detalles nada más. Producto, entonces, del incremento de la presión dentro del conducto pancreático, eso va a desencadenar esta enfermedad que se llama la pancreatitis aguda. Tal como dice su nombre, es la inflamación aguda de la glándula pancreática debido a una activación
anómala de sus enzimas. Entonces todo esto va a desencadenar como producto final necrosis y también la inflamación. Cualquiera que sea la causa que vaya a llevar al incremento de la presión dentro del conducto y la activación posterior de las enzimas pancreáticas, entonces va a ser esto, ¿no? La necrosis y el edema, la inflamación. Producto de la activación inadecuada de las enzimas pancreáticas. Es la definición de pancreatitis aguda. Anatómicamente ya hemos estudiado bastante bien entonces toda esta región de la vía biliar y ya nos resulta un poco más entendible que el hecho de que existe un proceso obstructivo a este nivel entonces va a repercutir en la glándula pancreática. Wilson anatómicamente puede desembocar en la segunda porción entonces como desemboca en la segunda porción del duodeno, puede hacerlo conjuntamente con la vía biliar o puede hacerlo paralelamente en el mismo esfínter, en la papila. Entonces, independientemente de esto, el proceso obstructivo va a llevar a que se incremente la presión en sentido retrógrado de todo el conducto dentro de la glándula pancreática. Eso es lo que va a producir entonces la inflamación. Todos sabemos bien que la porción del duodeno, la segunda porción, es retroperitoneal. La glándula pancreática está en estas regiones, retroperitoneal, ¿no? A nivel de L1 o L2 más o menos. Esa es la localización anatómica de esta glándula, pero al ser igual retroperitoneal no quiere decir que no va a tener repercusión dentro de la cavidad abdominal e incluso también puede tener complicaciones con repercusión a nivel de otras regiones extraabdominales como es el tórax, por ejemplo, que lo vamos a ver ahora. La incidencia de esta enfermedad, dependiendo de la localización geográfica, puede variar entre 10 a 46 casos por 100.000 habitantes. Esta es más o menos la estadística actual. Es más frecuente en la raza negra que en la caucásica, en relación de 3 a 1. La mortalidad puede variar. Más bien, una gran cantidad de estas pancreatitis son leves, se denominan leves, el 80%, y un 20% son graves, que pueden llegar a una mortalidad del 95%. Entonces, vean que cuando tenemos una pancreatitis aguda grave, la tasa de mortalidad es muy elevada. En el caso de las pancreatitis agudas leves, que son la mayoría, generalmente los procesos son autolimitados. Para determinar entonces la severidad de la enfermedad vamos a tener algunos factores que vamos a hablar más adelante. Pero esto es un poquito para que sepamos cómo es la epidemiología de esta enfermedad. ¿Cómo es que entonces va a ocurrir la necrosis y el edema de la glándula? Hemos dicho que una vez que se instaure el factor desencadenante de la inflamación de la glándula pancreática, entonces va a hacer su efecto en el acino. El acino tisular es el que se va a encargar de activar al tripsinógeno. Entonces todo radica ahí. Una vez que se instaura el proceso, la causa que está llevando a la activación de las glándulas, de las enzimas pancreáticas, va a llevar a que el acino mande la orden para que se empiece a activar el tripsinógeno. El tripsinógeno es el que va a derivar entonces hacia la necrosis grasa a través de la activación de otra enzima que es la lipasa, y esta nos va a llevar entonces a la necrosis grasa. Y la simina calicreína, que es la que va a llevar, una vez que se activa, al edema e inflamación. Entonces, esta es un resumen de la fisiopatología para que ocurran todos los cambios dentro de la glándula pancreática. Nuevamente les reitero, 80% son pancreatitis leves. Ocurre todo esto y el proceso es autolimitado. Quiere decir que una vez que ocurren estas transformaciones dentro de la glándula pancreática,
van a revertir una vez que se controle la causa que está originando la inflamación del páncreas. Y causas para inflamación de la glándula pancreática o factores etiológicos hay bastantes. Lo más frecuente en nuestro territorio son las de origen biliar, lo que hemos mencionado en todas estas clases. Un proceso obstructivo, principalmente por cálculos que provienen desde la vesícula biliar, son la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Entonces tenemos ahí un factor etiológico, que sería biliar. Esto es generalmente por cálculos. ¿Qué otros factores etiológicos más conocemos para producir una pancreatitis aguda? Trauma es otra. Un traumatismo pancreático puede desencadenar todo este fenómeno de la misma manera. Otra causa, el alcoholismo. Otra causa, muy bajo, junto con algunas malformaciones congénitas del páncreas, estarían las neoplasias. ¿Qué más? Si estuviésemos en Europa, nuevamente me gusta hacer esta comparación porque ya las especies son diferentes. Si estuviésemos en Praga, ¿dónde es Praga? ¿Qué país está? ¿O es un país claro? Es una ciudad. ¿O es una mirada? Todo el segundo parcial va a ser geografía. República Checa. Entonces, en Europa, hacia las causas son totalmente diferentes. Porque hemos mencionado que ellos cálculos biliares tienen muy poco, pero sí tienen hipertrigliceridemia, sí tienen las causas alcohólicas, tumorales. Entonces, el incremento de los triglicéridos, hipertrigliceridemia, es otra causa entonces de pancreatitis aguda. Las intoxicaciones, procesos virales. Vean que hay un montón entonces de factores etiológicos para que se produzca toda esta cadena que va a llevar entonces a la necrosis y a la inflamación de la glándula pancreática. ¿La hipertrigliceridemia no iba a entrar en la biliar? La hipertrigliceridemia. No, la biliar es netamente obstructiva. La hipertrigliceridemia es por el incremento de los triglicéridos. No tiene nada que ver con la anatomía y los. ¿Cómo va a causar la inflamación del páncreas? Por la activación del tripsinógeno. El incremento de los triglicéridos activa el tripsinógeno. No solamente el tripsinógeno, sino también activan otras enzimas como es la elastasa. La elastasa junto a una pancreatitis no va a llevar directamente a la necrosis grasa del edema, sino va a llevar a la coagulopatía. Por eso también hay una clasificación antigua que es la pancreatitis necrohemorrágica, pero es por activación de la elastasa. Pero no tiene nada que ver con la obstrucción. Esa es otra causa diferente. Entonces, ahí tenemos todas las causas de la pancreatitis aguda y esto es importante para determinar nuestra historia clínica y apuntar hacia el diagnóstico cuando un paciente presenta signos y sintomatología de esta enfermedad. Y si hablamos de las manifestaciones clínicas, ¿cuál es la principal característica de la pancreatitis aguda? Es el dolor. Entonces, el dolor abdominal es el síntoma inicial de esta enfermedad, que es un dolor de aparición brusca. No es como nos podemos comparar con los que estaban de turno ayer y que hemos entrado a operar. ¿Quién ha hecho la anamnesis? Nicole, ¿no? El paciente que te ha mencionado, el dolor que tenía, el dolor abdominal, en ningún momento indicaba que era un dolor de inicio brusco, ¿no es cierto? Porque él venía como 48 horas arrastrando un dolor que se ha ido incrementando con el tiempo. Entonces, el dolor de la pancreatitis tiene esa característica, que es de aparición brusca, es un dolor tenso, localizado en el epigastrio, y que se irradia el cinturón hacia la región lumbar.
en un 50% de los casos. Entonces, esta característica es fundamental. Acompañado de este dolor, pueden presentarse náuseas, pueden presentarse vómitos, puede haber distensión abdominal, puede haber deposiciones líquidas también, y en algunas circunstancias podría haber incremento de la temperatura. Todo lo que es muy similar a cualquier patología que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Obviamente este paciente con pancreatitis va a tener también taquicardia, va a estar taquipneico, puede tener hipotensión, y todo esto nos habla entonces de una respuesta inflamatoria sistémica consecuente a la inflamación aguda de la glándula pancreática. Toda esta sintomatología nos tiene que hacer sospechar de que estamos ante un paciente con una pancreatitis aguda, pero vean que estos síntomas se parecen mucho a otras enfermedades. No hay ninguno de estos síntomas que sean característicos de la pancreatitis, pero sí hay al examen físico algunos signos que son propios de esta enfermedad. Los más clásicamente conocidos son el signo de Cullen y el de Belka. Entonces, ¿qué son estos signos? Son la equimosis que aparecen en la piel abdominal. Si están alrededor del ombligo o la equimosis periumbilical, es el signo de Cullen. Si esta equimosis está en los flancos, esta de Breakdown, cualquiera de estos dos, es patognomónico de pancreatitis aguda. ¿Qué quiere decir patognomónico? Que es propio de esa enfermedad. No hay otra enfermedad que nos vaya a presentar estos signos. Si aparecen, entonces estaríamos ante la evidencia clínica de que tenemos un paciente con pancreatitis aguda. Lo único que nos quedaría sería determinar cuál es el origen o el factor etiológico para saber y orientar el tratamiento que vamos a dar. Hemos dicho que el 80% son pancreatitis agudas leves. Su evolución no es tan tórpida ni mala como en otros tipos de pancreatitis. Y estas son las que generalmente están asociadas a las de causa biliar. Por eso es que si ustedes van a los hospitales desde las prácticas, van a ver que la mayoría de los pacientes con pancreatitis tienen cálculos en la vesícula. Y estos pacientes no tienen mayor complicación. Hacen su cuadro de pancreatitis aguda leve, hacen el tratamiento y al cabo de unos días ya están recuperándose y preparándose para el tratamiento definitivo quirúrgico, que va a ser retirar la vesícula mediante cirugía. Pero hay una pequeña cantidad de pacientes que hacen pancreatitis aguda grave o severa, y estos van a una serie de complicaciones que vamos a ver a continuación. Y estos son los pacientes que muchas veces no tienen etiología biliar, sino que son los que hacen pancreatitis por trauma, los que hacen pancreatitis por hipertrigliceridemia u otra causa. Esos son los que generalmente tienen una evolución peor que los que son de origen biliar. Entonces, clínicamente ya podemos sospechar que nuestro paciente tiene una pancreatitis, no todas las manifestaciones. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Vamos a pedir los estudios complementarios. ¿Qué es lo primero que vamos a pedir? Un hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis. Entonces, el incremento de los glóbulos blancos, como en cualquier abdomen agudo, va a estar presente. Bien, ¿qué otros estudios de laboratorio vamos a pedir para hacer el diagnóstico preciso de una pancreatitis? La amilasa. Muy bien, entonces vamos a pedir una amilasa sérica que tiene que estar elevada, generalmente más de 3 veces su valor normal, para que sea indicativa de pancreatitis aguda, porque la amilasa puede elevarse por muchas causas. En muchas enfermedades se puede incrementar el valor de la amilasa, pero si la amilasa está incrementada 3 veces su valor normal, ya es compatible con una pancreatitis. El valor normal de la amilasa es de 60 a 120 unidades de amilasa. Esto ya lo sabemos, ya nos ha hablado de la enfermedad. Hemos dicho que incluso una colecistitis aguda en la inflamación de la vesícula puede elevar la amilasa, pero no 3 veces su valor. Si está incrementada 3 veces su valor, ya es diagnóstico de pancreatitis aguda. La amilasa, que va a elevarse una vez que se instaura el cuadro
hasta las 72 horas y después de las 72 horas esta va a empezar a normalizarse y la otra enzima pancreática que a nivel sérico va a estar incrementada, va a ser la lipasa. Y la lipasa es más específica, porque la lipasa se eleva solamente cuando hay pancreatitis aguda. ¿Por qué? Por esta razón, porque hemos hablado de fisiopatología. Entonces la lipasa es más específica, solo que en las primeras horas no va a hacer una elevación como lo hace la amilasa. Entonces esperamos a las 72 horas y si el cuadro excede este tiempo, la lipasa va a estar elevada. ¿Cuánto es el valor normal de la lipasa? Paula. ¿Vos hablabas más, Paula? ¿Qué pasó? Estás tímida este año. ¿Cuánto es el valor normal de la lipasa? De 17 o de 15 hasta 35 unidades por litro, más o menos, ese es el valor de la lipasa. Entonces vamos a tener un valor elevado de esta enzima de una pancreatitis aguda. ¿Qué otras enzimas más pueden estar elevadas? Las transaminasas, la TGO, la TGP por repercusión hepática pueden estar elevadas. Las bilirrubinas, si es que tenemos que la causa es obstructiva, entonces las bilirrubinas también pueden incrementarse. Entonces, tenemos un montón de estudios de laboratorio que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Obviamente, dependiendo del estado de nuestro paciente, podemos solicitar otras pruebas para enfocar mejor el tratamiento. Por ejemplo, si vemos que nuestro paciente está con un compromiso del estado hemodinámico, está deshidratado, obviamente vamos a tener que pedirle los valores de sodio y de potasio en un programa para hacer su corrección. Si el paciente está evidentemente con oligoanuria, producto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tendremos que pedirle una urea creatinina para ver si no está cursando también una insuficiencia renal aguda. Entonces, esos parámetros nos sirven también. Pero si queremos hablar del diagnóstico de la enfermedad, ya tenemos el hemograma, tenemos la amilasa, tenemos la lipasa, la bilirrubina, las transaminasas y la glicemia, que también se va a elevar en muchos de los casos, y eso es lo que nos va a dar los criterios que vamos a hablar más adelante de severidad, que son los criterios de Ramos. ¿Quieren que apague el aire? No. Toca para. Bien. Eso es en cuanto a los laboratorios. ¿Qué estudios de imagen vamos a pedir? Ya, a ver, primero hablemos de una radiografía. Podríamos pedir una radiografía simple de abdomen, pero no vamos a encontrar imágenes exclusivas de una pancreatitis aguda. Lo que sí podríamos encontrar en una radiografía es el asa centinela o los niveles hidroaéreos producto del hilio paralítico consecuente a la inflamación de la glándula pancreática. Entonces podemos encontrar niveles hidroaéreos en el intestino que nos sugieren esta enfermedad, pero no es nada específico de pancreatitis aguda. La ecografía abdominal sí nos va a ayudar bastante porque nos puede mostrar alteraciones de la glándula pancreática. Nos va a mostrar si la vesícula tiene cálculos en su interior y ya nos estaría dando un dato además de la etiología. Entonces la ultrasonografía estaría muy bien indicada ante la sospecha de una pancreatitis aguda. Nos va a mostrar la glándula pancreática, nos puede mostrar sus alteraciones y nos va a mostrar también la vesícula biliar y la vía biliar en el caso de que hubiese alguna dilatación que estaría acompañando a la obstrucción del hueso. Pero el estudio que nos va a brindar mayores datos es la tomografía. Entonces, la tomografía axial computarizada nos va a mostrar mucho más exactamente la imagen del páncreas, y con esto ha surgido una clasificación para también determinar las complicaciones potenciales que puede tener la inflamación de esta glándula. Entonces, tomográficamente tenemos la clasificación de, ¿qué se llama esa clasificación?
Esto ya hemos hablado en patología quirúrgica. Fácil. Hoy no es su día, ¿no? El frío definitivamente no les sienta bien a ustedes. La clasificación de Baltasar. Entonces la clasificación de Baltasar es una clasificación imagenológica, tomográfica, que nos va a permitir identificar algunas lesiones en una pancreatitis aguda. Tiene 5 grados que se definen con letras. Entonces, dependiendo de los hallazgos en la tomografía, vamos a ponerle el grado de la clasificación de Baltasar. Esta tomografía que ustedes están viendo nos muestra una glándula pancreática normal. Este es el hígado, esta es la vesícula, la vértebra, el vaso, tronco celíaco. Y al pintarse el tronco celíaco ya sabemos que esta tomografía es contrastada, ¿no? Porque el contraste está pintado muy bien en la fase arterial. Y aquí tenemos la glándula pancreática. Este es el páncreas, cabeza, cuerpo, cola, que están conservados. Entonces, en un paciente que tengamos evidencia clínica y laboratorial de una pancreatitis, y si le solicitamos una tomografía, puede ser que la glándula pancreática en la tomografía se vea normal. Y esto está dentro de la clasificación de Baltasar en un Baltasar A, cuando en la tomografía el páncreas es normal. Si vemos un incremento de la glándula pancreática o edema del páncreas, vean esa diferencia. Esto ya es un Baltasar B. Cuando ya tenemos edema de la glándula pancreática, es un Baltasar B. Nuevamente les voy a hacer la comparación. La glándula pancreática normal y la glándula pancreática que ya está edematizada. Entonces ahí ya tenemos que en la clasificación de Baltasar es un Baltasar B. El Baltasar C es cuando tenemos además afectación de los tejidos peripancreáticos. La grasa, principalmente peripancreática, ya está afectada por la inflamación. Vean ustedes, la glándula está inflamada y ya está tomando a los tejidos peripancreáticos. Esto es un Baltasar C. Peripancreático, los tejidos que están alrededor del páncreas ya están sufriendo la repercusión de la inflamación. Entonces ahí está, páncreas normal, páncreas edematoso más afectación de los tejidos peripancreáticos, ya estaríamos en un Baltasar C. Si tenemos una colección líquida intrapancreática o extrapancreática, ya es un Baltasar D. Entonces, colección líquida, única, una sola. Como ustedes ven ahí en la imagen. Ya casi la glándula pancreática no se la ve porque este es un corte muy bajo de la tomografía, pero se ve que en lo que vendría a ser la cola ya tenemos esta imagen donde señalan las flechas, que es una colección de líquido. Entonces, esto tomográficamente ya es un Baltasar de una colección líquida dentro del páncreas o puede estar fuera del páncreas. Si tenemos dos o más colecciones líquidas, es un Baltasar E. Ahí ustedes pueden ver que alrededor del páncreas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 colecciones líquidas y eso es un Baltasar E. Ahí está, esa es la clasificación de Baltasar. Esto también nos puede ayudar para prever una complicación mayor.
No es lo mismo tener un paciente con pancreatitis aguda que tenga un Baltasar B, que un paciente tenga un Baltasar D. Ya nos está hablando de que su cuadro es mucho más grave y que esa colección líquida puede sufrir transformaciones. La mortalidad de la pancreatitis generalmente está asociada a la infección. Entonces, una colección líquida se puede infectar y esto va a cambiar el pronóstico del paciente. Por eso es que las colecciones líquidas ya se clasifican como un Baltasar mucho más elevado, donde la mortalidad también es mucho mayor. Para eso nos sirve la clasificación tomográfica. Entonces, ya tenemos el diagnóstico y con la tomografía ya podemos más o menos enfocar en qué etapa está la glándula pancreática, pero si queremos saber cómo va a evolucionar nuestro paciente, tenemos incluso los clásicos criterios de Ramsson. Los criterios de Ramsson nos van a determinar, son factores pronósticos, son criterios pronósticos, no son diagnósticos, son criterios pronósticos, porque nos van a decir si es una pancreatitis leve o es una pancreatitis severa. Y ahí están. Tenemos los criterios a las 0 horas o cuando el paciente se presenta y los criterios a las 48 horas. ¿No? Después de la admisión del paciente a las 48 horas tenemos también modificaciones laboratoriales. Ahí tenemos. Si el paciente tiene más de 55 años, sus glóbulos blancos superan los 16.000 por milímetro cúbico, su glicemia mayor a 200, la LDH mayor a 350 y las transaminasas mayor a 250, este paciente tiene todos los criterios de Ramsson a las 0 horas, al ingreso. Si tiene más de 3 criterios, ya hablamos de una pancreatitis severa. Menos de 3, hablamos de una pancreatitis aguda leve. A las 48 horas aumentamos el hematocrito, el exceso de bases, el calcio en suero, la presión de O2. Todo esto se va a medir con una gasometría del déficit de base y el secuestro de líquidos. Entonces, con todos estos parámetros podemos definir si nuestro paciente está cursando una pancreatitis aguda leve o una pancreatitis aguda severa. La mortalidad es diferente en una y otra. Entonces, una vez que diagnosticamos, ya tenemos la clasificación con los criterios de Ramsson y con la clasificación de Baltasar. Entonces iniciamos el tratamiento para nuestro paciente. El tratamiento básicamente es autolimitar la inflamación. Hemos dicho que el 80% la enfermedad es autolimitada. Se instaura el cuadro, hay repercusión y a partir de ahí la glándula va a empezar a regenerarse, las enzimas pancreáticas van a dejar de causando lesión tisular y todo va a revertir. Entonces, para favorecer todo esto, tendríamos que evitar poner a la glándula pancreática en presión. Entonces, a nuestro paciente vamos a indicarle que no tenga ingesta por vía oral para que haga un reposo de la glándula pancreática. Entonces, ese es un pilar fundamental. Que a nuestro paciente con pancreatitis le vamos a decir que no ingiera alimentos por vía oral. Entonces, eso es lo primero que tenemos que indicar. Es un pilar fundamental del tratamiento. 2. Estamos hablando de que es un abdomen agudo. Estamos hablando de que va a haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Estamos hablando de que hay secuestro de líquido. Es obvio entender que nuestro paciente va a estar deshidratado, va a estar incluso en shock. Entonces, el manejo de los líquidos es fundamental. Así como estamos restringiendo la dieta a nuestro paciente, tenemos que hidratar por vía parenteral a nuestro paciente. Entonces, si vemos que es una pancreatitis leve, probablemente no va a ser necesario ser muy agresivo y podemos canalizar un acceso venoso periférico y vamos a pasarle líquidos a través de esta vía. Pero si vemos que es un paciente que está hemodinámicamente inestable, que es una pancreatitis aguda grave, que va a estar internado en terapia intensiva y necesitamos una monitorización mejor, este paciente entonces va a ser candidato a un catéter venoso central. Entonces, ahí los criterios del médico van a ir de acuerdo a la severidad de la
enfermedad, pero el concepto es el mismo: mantener hidratado al paciente. Tenemos que darle líquido producto de todo el cuadro abdominal agudo. ¿Qué más vamos a darle como tratamiento? Hemos dicho que el principal síntoma de esta enfermedad es el dolor. Tenemos que darle analgesia. Entonces, la analgesia es fundamental. Podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, podemos utilizar opiáceos débiles, podemos utilizar la unión de estos, dependiendo del grado que tenga el paciente de dolor. Entonces vamos a ir modificando nuestro esquema analgésico. Pero la analgesia es fundamental. Muchas veces el paciente que está con muchos vómitos no va a responder a la terapia con medicamentos y va a ser necesario introducirle una sonda nasogástrica para disminuir los vómitos y la distensión abdominal. Eso también sería como parte del tratamiento de una pancreatitis aguda, solamente en caso de pacientes que están con muchos vómitos y que no se puede controlar con medicación para este síntoma. Antibióticos. Igual, muy discutible. Hay escuelas que dicen que para evitar la infección, que es la principal causa de mortalidad de la pancreatitis, debería iniciarse la antibiótico-terapia desde el inicio. Hay escuelas que son más conservadoras. Dicen, no, hay necrosis, evidentemente hay edema, hay necrosis, pero no hay infección. ¿Por qué vamos a dar antibióticos? Entonces tenemos ahí, hay diversos estudios que, dependiendo de la causa, dependiendo de los lugares, van por utilizar antibióticos, y otros que son más conservadores y evitan el uso de antibióticos, salvo que tengan evidencia de que hay infección, y ahí recién se puede utilizar antibiótico-terapia. En cualquiera de los casos, los antibióticos que se utilizan para manejo de pancreatitis aguda y sus complicaciones principalmente es el imipenem o las quinolonas. Entonces podemos utilizar estos antibióticos como tratamiento de la pancreatitis aguda. Muy bien, entonces vean que el tratamiento es ese una vez que tenemos un paciente con pancreatitis aguda, pero dependiendo de la evolución, capaz que nuestro manejo vaya a cambiar poco a poco, siempre que aparezcan complicaciones locales. Las complicaciones de la pancreatitis pueden ser complicaciones sistémicas o complicaciones locales. Las complicaciones locales principalmente son tres. La primera, que está muy vinculada a las colecciones líquidas que hemos mencionado en la clasificación de Baltasar, y es el pseudoquiste pancreático. Muchas veces las inflamaciones agudas de la glándula pancreática van a hacer que se produzca líquido, como hemos mencionado en la clasificación de Baltasar, y este líquido se va a ir acumulando con el paso de los días y se va a proteger o recubrir de una membrana muy parecida a las que tienen los quistes, por eso se denomina pseudoquiste pancreático. Y esta es una complicación local de la pancreatitis aguda. ¿Cómo podemos sospechar de que nuestro paciente está haciendo un pseudoquiste pancreático? Porque la sintomatología no va a mejorar con el tratamiento. El paciente va a persistir con dolor, va a persistir con distensión abdominal. Nosotros hacemos controles de laboratorio, la amilasa no desciende como debería descender, la ecografía ya nos está mostrando la formación de líquido, entonces todo esto apunta a que el paciente estuviese evolucionando hacia un pseudoquiste pancreático. El tratamiento es totalmente diferente. Esa es una de las complicaciones locales. La segunda, miren esa tomografía, esta es la colección, un pseudoquiste pancreático, como está ocupando gran parte de la cavidad abdominal. La otra sería la necrosis infectada. Cuando encontramos un paciente que con toda la manifestación clínica que hemos mencionado hasta ahora se le suman los picos febriles, tenemos que sospechar que nuestro paciente está haciendo la complicación de la infección, siempre dependiendo del tiempo de evolución. Hemos dicho al inicio, la temperatura puede elevarse, pero esta temperatura puede justificarse por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces vean que el tema de la fiebre es un tanto complicado en pancreatitis. La fiebre puede interpretarse
hasta la semana de que se instaura el cuadro como parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente hace 39 grados, 40 grados durante la primera semana, yo tengo que asumir que esto es producto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es muy temprano para que mi paciente esté haciendo esto. Tiene que pasar más tiempo para que llegue a una necrosis infectada. Si tengo un paciente que pasa la semana y está hasta el día 10, 12, 14 presentando picos febriles, yo tengo que sospechar que mi paciente, acompañado al cuadro de pancreatitis, podría estar haciendo colangitis. Tengo que descartar ese diagnóstico diferencial. Hasta la segunda semana, la fiebre en un paciente con pancreatitis puede estar asociada a colangitis. Tengo que buscar en el paciente datos sugestivos de colangitis, ver si hay ictericia, ver cómo están comportando las bilirrubinas, ver cómo está el coledo por ecografía, si se está dilatando o no. Alguna evidencia de que pudiese estar haciendo una infección dentro de la vía biliar. Pero si ya pasamos las 2 semanas de que empezó el cuadro y el paciente presenta fiebre, sí asumimos que es una necrosis infectada. Estaríamos ante esa complicación. Entonces la fiebre se puede interpretar en esos parámetros de tiempo. No es una regla, no es una norma, pero son parámetros que nos ayudan para determinar el tratamiento, porque si estamos hablando de que hay una colangitis, vean que es muy importante el papel de la ERSP. La ERSP se puede indicar en pacientes con pancreatitis. Si nos vamos a la definición de que toda la inflamación es producto de la obstrucción del conducto pancreático, automáticamente ustedes ya deberían pensar que tendría que ser candidato a una ERSP para desobstruir y con esto mejorar todo el problema de la inflamación. Pero no todos los pacientes con pancreatitis van a ERSP, hay indicaciones específicas. Una es esta: si tenemos colangitis junto con pancreatitis, hay que hacer una ERSP. Y hay que hacer una ERSP en todos los pacientes con pancreatitis aguda grave. Paciente que llega con criterios de Ramsson más de 4, ese paciente tiene que hacerse una ERSP porque su proceso es mucho más severo. Entonces, ya estamos mencionando como parte del tratamiento la ERSP ante estas complicaciones. Y la tercera complicación local de la pancreatitis. Hay cosas que no tienen explicación. Que es el absceso pancreático. Si tenemos entonces el proceso infeccioso instaurado, otra de las complicaciones locales, tanto el pseudoquista como la necrosis infectada y el absceso pancreático tienen una mortalidad mucho mayor, un tiempo de hospitalización mucho mayor y a veces hay que resolverlos de manera quirúrgica. Si estamos hablando de un absceso pancreático, es un absceso, hay que drenarlo. Entonces, antiguamente se hacían laparotomías, se abría el abdomen, se entraba a la transcavidad de los epiplones, se llegaba hasta el páncreas, se drenaba, pero no deja de ser un procedimiento que es muy agresivo. Hoy en día todo se maneja por cirugía mínimamente invasiva. Entonces, tenemos un absceso pancreático, dependiendo de la localización y el volumen, se puede hacer punciones para aspirar, se puede hacer punciones, dejar drenajes para hacer lavados y aspirar. Entonces, cada vez la cirugía es menos invasiva. Entonces tenemos el pseudoquiste, la necrosis infectada y el absceso pancreático como complicaciones locales de una pancreatitis aguda. Usted habló que tiene corazones líquidas fuera y dentro del páncreas. Esas quistes, ¿es dentro del páncreas o fuera? No. ¿Cuáles quistes? Pseudoquiste es una cosa, las colecciones líquidas son otras. Las colecciones líquidas pueden ser dentro del páncreas o pueden ser fuera del páncreas. No quiere decir que todas las colecciones líquidas van a evolucionar a un pseudoquiste. Pueden ser el origen de un pseudoquiste a futuro, pero muchas de ellas se reabsorben una vez que se controla el proceso inflamatorio de la glándula pancreática.
pancreática. Obviamente, un paciente que tienes con una tomografía de un páncreas normal, puedes quedarte más tranquilo de que capaz que no va a hacer estas complicaciones. Pues tú tienes un paciente que tiene 70 años, tiene 500 de glicemia, está con los criterios de Ramsay, tú le pides una tomografía y tiene un Baltasar de este paciente tiene todo para que haga un pseudoquiste o una necrosis infectada o un absceso pancreático. O sea, te está orientando hacia las complicaciones posteriores, para que definas ya tu tratamiento dependiendo de cuál de ellas se vaya a presentar. Tratamiento definitivo de la pancreatitis en nuestro medio pues es la colecistectomía, ¿no? Estamos diciendo que el 90% generalmente son de causa obstructiva biliar. Una vez que ya tenemos evidencia de que el proceso inflamatorio agudo ha cedido, tenemos que llevar al paciente a la cirugía definitiva. El páncreas lo vamos a tocar. Hay que hacer la colecistectomía laparoscópica para que no vuelva a ocurrir esta complicación. ¿Cómo sabemos que el paciente ya ha pasado la inflamación de la glándula pancreática? Lo primero, el paciente ya no tiene que tener dolor. El dolor está controlado. Segundo, el paciente ya puede tener ingesta por vía oral, se le inicia dieta y el paciente tolera bien. Entonces ahí tenemos otro dato de que el paciente estuviera mejorando. Otro parámetro para decir que ya hemos pasado la etapa de inflamación aguda del páncreas son los controles laboratoriales. La amilasa tiene que ir descendiendo hasta su valor normal. Su paciente que ya no tiene dolor, que tiene buenos ruidos, tiene dieta y su amilasa ya ha descendido, los glóbulos blancos también, bueno, este paciente ya está en condiciones de ser operado, ¿no? Si le hacemos la colecistectomía. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Complicaciones sistémicas, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, disturbio hidroelectrolítico, disturbio ácido-base, todo lo que se podría asociar a cualquier síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y una complicación que se denomina sistémica, que es muy frecuente de encontrar, sería el derrame pleural. Es muy frecuente encontrar derrame pleural asociado a pacientes con pancreatitis aguda. Esto también sería indicación de que cuando tenemos un paciente con pancreatitis, al momento de hacer los estudios complementarios, no solamente pidamos el laboratorio, ecografía. Si estamos viendo que hay cierto grado de distrés respiratorio, el examen semiológico de tórax no es normal, entonces tendríamos que pedir una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque muchos pacientes hacen derrame pleural, que es autolimitado, así como la insuficiencia renal, así como la insuficiencia respiratoria hepática. Una vez que pasa el cuadro inflamatorio agudo de la glándula pancreática, estos también van a ir remitiendo. Doutor, os critérios de sanção a partir de 4 critérios. De 1 a 3 criterios es una pancreatitis aguda leve. Tranquilo, este paciente es poco probable que se complique. Más de 3, 4 criterios es una pancreatitis aguda grave. Ya la mortalidad es mucho más elevada.